Si os apasiona ahondar en los misterios que perturban la calma, si sentís esa pulsante curiosidad por las mentes que nos hielan la sangre, os invito a dejar un me gusta en este relato y a suscribiros a Crímenes y Criminales. Imaginemos la década de los 70 en Estados Unidos, una época de cambios, sí, pero para muchos jóvenes un tiempo de promesas y esperanza. Sin embargo, una sombra sutil comenzaba a proyectarse, una presencia invisible que se alimentaba de la confianza y la vulnerabilidad. Tejiendo una tela de araña de engaño. Esa sombra con el tiempo adquirió un nombre que aún hoy resuena con un eco helado: Theodore Robert Bundy. Un nombre sinónimo de terror. Nos adentraremos en su historia en un sombrío relato de secuestros, violaciones y los brutales asesinatos de incontables mujeres jóvenes a lo largo de múltiples estados. La magnitud de sus crímenes conocidos ya es escalofriante, pero la verdad que se oculta tras las cifras oficiales podría ser aún más siniestra. Se estima que el FBI le atribuye al menos 36 asesinatos, pero algunos investigadores creen que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Lo que realmente perturba es esa dualidad inherente a su figura. Por un lado, se presentaba como un hombre afable, incluso encantador, alguien en quien se podía depositar confianza. Por otro, era capaz de una crueldad inimaginable, de actos que nos obligan a cuestionar los límites de la maldad humana. ¿Cómo coexistían estas dos facetas en un mismo individuo? Esa es la pregunta que nos guía en esta inmersión profunda. ¿Cómo un hombre que aparentemente llevaba una vida común y corriente pudo perpetrar atrocidades tan monstruosas y, quizás lo más inquietante de todo, eludir la justicia durante tanto tiempo? Para empezar a desentrañar este enigma, debemos retroceder al inicio de su historia. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, Vermont, en noviembre de 1946. Sus primeros años estuvieron envueltos en un curioso juego de identidades. Fue criado por sus abuelos maternos, a quienes creía sus padres, mientras que su madre Louise Cowell era presentada como su hermana mayor. Esta temprana experiencia de una realidad distorsionada podría haber sembrado alguna semilla en su psique. Es una pregunta que muchos expertos se han planteado a lo largo de los años. Ciertamente es un elemento a considerar. En la década de los 50, la estructura familiar cambió. Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington. Ahí Louise se casó con Johnny Culpepper Bundy y Ted adoptó su apellido. Sin embargo, parece que nunca se estableció un vínculo emocional significativo entre padrastro e hijastro. Tras la secundaria, Bundy exploró la Universidad de Puget Sound antes de trasladarse a la Universidad de Washington, Donde inicialmente se inclinó por el estudio del chino para luego centrarse en la psicología. un cambio bastante radical. Sí, parece que su interés por las personas y su comportamiento se impuso finalmente. Fue en la Universidad de Washington donde una relación sentimental dejó una marca profunda, aunque dolorosa. Hablamos de una compañera de clase de una familia acomodada a la que en los relatos se refiere como Stephanie Brooks. Para Bundy, ella representaba un ideal de estatus y sofisticación. Exactamente, para él, Stephanie encarnaba todo lo que él aspiraba a ser. Pero esa idealización se hizo añicos cuando Stephanie puso fin a la relación 2 años después, sintiendo que Bundy era reservado y carecía de ambición. Esta ruptura lo hirió profundamente, desencadenando una persistente obsesión por recuperarla que se manifestó en una serie de cartas. Aquí vemos una faceta inesperada, una vulnerabilidad que contrasta fuertemente con la frialdad calculada que exhibiría más adelante. Tras un breve abandono de sus estudios, Bundy trabajó en empleos modestos y también participó como voluntario en campañas políticas republicanas. Llegando a ejercer como conductor y guardaespaldas. Mientras esta fachada de una vida más o menos convencional se mantenía, Bundy llevaba una doble vida en el plano sentimental. Durante 5 años mantuvo una relación con Elizabeth Klopfer, también conocida como Meg Anders, una mujer divorciada con una hija, quien desconocía por completo su relación simultánea con otra mujer en California. Una muestra de la capacidad de Bundy para compartimentar su vida y mantener apariencias. A pesar de esta duplicidad, Bundy regresó a la universidad y se graduó en psicología en 1972. Durante el año siguiente intentó encauzar su futuro profesional, solicitando admisión en facultades de Derecho y participando en actividades comunitarias. Incluso recibió un reconocimiento policial por salvar la vida de un niño. Increíble, ¿verdad? Un hombre capaz de tan nobles actos y al mismo tiempo de una crueldad inimaginable. Llegó a ser admitido en algunas facultades de Derecho a pesar de una baja puntuación en la prueba de acceso, gracias a cartas de recomendación de figuras influyentes del Partido Republicano con quienes había establecido contactos. Un ejemplo temprano de cómo su encanto y sus relaciones podían abrirle puertas. En el verano de 1973, un reencuentro con Stephanie Brooks reavivó brevemente su relación. Ella se sorprendió al ver a un Bundy aparentemente más seguro de sí mismo y con aspiraciones profesionales. Sin embargo, esta segunda oportunidad terminó de forma abrupta, dejándola de nuevo sin explicaciones. Es en este punto, en la primavera de 1974, cuando la línea entre su apariencia de normalidad y la oscuridad que lo acechaba
comienza a desdibujarse de forma alarmante. En abril de ese año, Bundy abandonó definitivamente sus estudios de derecho. Y fue precisamente en ese momento cuando las desapariciones de jóvenes mujeres en la región se intensificaron de manera inquietante. Antes de los horribles crímenes que lo hicieron tristemente célebre, Bundy ya había incursionado en el mundo del delito con robos en viviendas y comercios. Una especie de aprendizaje delictivo que lo fue llevando poco a poco hacia la violencia. Pero la transición hacia la violencia física marcó un punto de inflexión aterrador. El primer ataque conocido ocurrió en enero de 1974 contra Joni Lenz, una joven universitaria de 18 años. Bundy irrumpió en su habitación, la agredió brutalmente con una barra de hierro y la violó. Milagrosamente, Joni sobrevivió, aunque con secuelas neurológicas permanentes. Un terrible recordatorio del salvajismo de Bundy. Poco después, en la noche del 31 de enero de 1974, Linda Ann Healy, una estudiante de psicología de 21 años de la Universidad de Washington, se convirtió en su siguiente víctima conocida. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la secuestró. Su ausencia no se notó hasta el día siguiente. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una zona montañosa cercana. Con estos actos, la escalofriante realidad de lo que estaba ocurriendo comenzó a tomar forma. Entre febrero y julio de 1974, la región de Washington se vio asolada por la desaparición de jóvenes universitarias y madres jóvenes. Se estima que llegó a atacar a 8 mujeres durante la noche antes de atreverse a actuar a plena luz del día. La policía inició una investigación recopilando testimonios sobre un hombre que se acercaba a mujeres pidiéndoles ayuda y que luego desaparecían sin dejar rastro. Un detalle escalofriante que surgió fue que a menudo se le veía con libros y con un brazo enyesado o en cabestrillo. También se reportó la presencia de un hombre con un Volkswagen que parecía tener problemas para arrancar. Un vehículo que varios testigos ubicaron cerca de los lugares donde desaparecieron 2 de las jóvenes. Pequeños detalles que vistos en retrospectiva componen un retrato siniestro. Las víctimas de esta primera oleada de terror en Washington y Oregón incluyen nombres que ahora evocan una profunda tristeza. Carol Valenzuela, Donna Manson, Susan Rancor, Roberta Parks, Brenda Ball, Jorgen Hawkins, Janice Ott y Denise Naslund. Cada desaparición representó un golpe devastador para sus familias y para la comunidad. El modus operandi inicial era perversamente simple. Bundy se acercaba a mujeres aprovechándose de su buena voluntad, solicitando ayuda. La imagen del brazo inmovilizado los libros una máscara de inofensividad que ocultaba una intención letal. En agosto de 1974, Bundy trasladó su escenario de horror al estado de Utah, matriculándose en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. Este cambio de residencia formaba parte de una estrategia quizás inconsciente al principio de dificultar la conexión entre los casos. La violencia lamentablemente no tardó en resurgir. En Utah asesinó a Nancy Wilcox, una joven de 16 años cuyo cuerpo nunca fue encontrado. También atacó a Rhonda Stepley, quien milagrosamente sobrevivió a una brutal agresión tras ser estrangulada y violada. Su silencio durante décadas, marcado por el miedo al estigma, es un testimonio del profundo trauma infligido. La sombría lista de víctimas en Utah continuó con Melissa Smith, la hija del sheriff local, cuyo cuerpo fue descubierto días después de su secuestro. Y Laura M. Sembamí conocía y cuyo cuerpo presentaba signos de una agresión salvaje. A pesar de los cambios en la apariencia física de Bundy, Su capacidad para alterar su peinado, dejarse o afeitarse la barba y el bigote. los investigadores comenzaron a percibir similitudes inquietantes entre los asesinatos de Washington y Utah. Esto condujo a la elaboración de un primer retrato robot del sospechoso. Y entonces se produjo un instante crucial, un momento en que Bundy estuvo cerca de ser desenmascarado. El 8 de noviembre de 1974 se acercó a Carol DeRonch en un centro comercial de Utah, haciéndose pasar por un agente de policía. Su intento de esposarla falló gracias a la resistencia de Carol, quien logró escapar y proporcionar una descripción vital a las autoridades. Esa misma noche, la tragedia golpeó de nuevo. Debbie Kent, de 17 años, desapareció del estacionamiento de una escuela donde había asistido a una obra de teatro. El hallazgo de una llave de esposas en el lugar que coincidía con las utilizadas en el intento de secuestro de Carol DeRonch estableció una conexión escalofriante entre ambos incidentes. El testimonio de la directora de la obra, quien recordó a un hombre parecido a sospechoso pidiéndole ayuda en el estacionamiento. Y el posterior relato de un Volkswagen abandonando el lugar a toda prisa fortalecieron aún más las sospechas en torno a este individuo desconocido. Pero Bundy, demostrando una astucia inquietante, continuó su macabra danza. En los primeros 7 meses de 1975 extendió el alcance de sus crímenes al estado de Colorado. Allí secuestró y asesinó a Karen Campbell, cuyo cuerpo congelado fue encontrado un mes después. También desaparecieron sin dejar rastro Julie Cunningham, Denise Oliverson, Lynette Dawn Calver y Susan Curtis.
El cuerpo sin vida de Shelley Robertson fue descubierto en el pozo de una mina abandonada. La capacidad de Bundy para cruzar fronteras estatales para borrar sus huellas temporalmente representó un enorme desafío para los investigadores. Su sed de violencia parecía insaciable. Sin embargo, la red comenzaba a cerrarse lentamente. Una amiga de Meg Anders, al ver el retrato robot del sospechoso, sintió un escalofrío al reconocer los rasgos de Ted Bundy. La propia Meg, atormentada por la creciente sospecha y la angustia, realizó una llamada anónima a la policía compartiendo sus terribles dudas. A pesar de estas pistas iniciales y de las fotografías que se proporcionaron, los testigos no lograron identificar a Bundy de inmediato. La policía, quizás abrumada por la cantidad de información y la falta de una conexión clara, no siguió esta línea de investigación con la diligencia necesaria en ese momento. La estrategia de Bundy de cambiar constantemente de estado, de modificar su apariencia, le permitió evadir la detección durante un tiempo. Pero sus actos se volvieron más audaces, casi como si sintiera una creciente impunidad. La detención final se produjo en Salt Lake City en agosto de 1975 a raíz de una infracción de tráfico. Un agente de policía detuvo su Volkswagen y durante el registro del vehículo descubrieron un kit de herramientas sospechoso. Una palanca esposa cinta adhesiva, una linterna a cuerdas. Este hallazgo desencadenó una investigación a gran escala. Y el pasado de Bundy y sus vínculos con las desapariciones en Washington y Utah comenzó a emerger con una claridad escalofriante. El primer juicio contra Bundy se celebró en febrero de 1966 por el secuestro agravado de Carol DaRonch. A pesar de su aparente confianza inicial, Carol lo identificó sin dudar como el hombre que intentó secuestrarla. Bundy negó conocerla, pero carecía de una coartada sólida. En junio de 1976 fue sentenciado a 15 años de prisión. Aunque la condena fue por secuestro, la oscura sombra de los asesinatos ya se cernía sobre él. Durante su encarcelamiento se le realizaron diversas evaluaciones psicológicas y toxicológicas que descartaron la presencia de psicosis, drogadicción, alcoholismo o daño cerebral orgánico. Sin embargo, la verdadera naturaleza de su mente permanecía oculta, escurriéndose de la comprensión convencional. La evidencia forense obtenida del Volkswagen resultó ser crucial. Se encontraron cabellos pertenecientes a Melissa Smith y Karen Campbell en el vehículo. Además, los peritos determinaron que la palanca hallada en el coche podría haber causado las terribles lesiones encontradas en sus cabezas. Con estas nuevas pruebas incriminatorias se presentaron cargos de asesinato en Colorado en octubre de 1976. Bundy, cuyo nombre ya comenzaba a evocar temor y fascinación morbosa, concedió una entrevista televisiva desde prisión, manteniendo su fachada de inocencia. En abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield en Colorado para enfrentar los cargos de asesinato. Y fue allí donde su audacia alcanzó límites insospechados. En una maniobra sorprendente, durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y tomó la decisión de defenderse a sí mismo. Esta extraña estrategia le permitió acceder a la biblioteca de la corte en Aspen. Y fue precisamente desde esa biblioteca el 7 de junio de 1977 cuando Bundy protagonizó su primera fuga. Saltó por una ventana sufriendo una fractura en el tobillo, pero logró eludir a la policía durante 6 días, sobreviviendo a base de robos y escondiéndose en una cabaña abandonada. Fue recapturado cuando intentaba robar otro Volkswagen. Parece que tenía una fijación con esa marca de coche. Sí, es un detalle curioso. Pero la escalofriante saga de sus fugas no había terminado. El 30 de diciembre de 1977, Bundy escapó de la cárcel por segunda vez trepando hasta el tejado y accediendo a un apartamento vacío de funcionarios. Su desaparición no se advirtió hasta la mañana siguiente. Esta vez huyó lejos adoptando el seudónimo de Kenneth Misner. Su destino final: Chicago y luego Florida, donde la oscuridad volvería a manifestarse con una brutalidad renovada y aún más escalofriante. En enero y febrero de 1978, la pesadilla se recrudeció en el estado de Florida. En la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, Bundy perpetró un ataque horrendo en la madrugada del 14 de enero. Nita Neri, una estudiante que regresaba a la residencia, presenció la escalofriante imagen de un hombre abandonando el edificio. Al entrar, se encontraron con una escena dantesca. Lisa Levy y Margaret Bowman habían sido brutalmente asesinadas. Karen Chandler y Kathy Kleiner resultaron gravemente heridas. No muy lejos de allí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien milagrosamente sobrevivió en una brutal paliza que le causó graves fracturas craneales y mandibulares, dejándola con secuelas permanentes como pérdida de audición y problemas de equilibrio. La evidencia hallada en la escena del crimen, cabellos y manchas de sangre, apuntaban de manera inconfundible hacia Bundy. Y la crueldad de sus actos no conocía límites. El 9 de febrero de 1978,
Bundy secuestró y asesinó a Kimberly Leach, una niña de tan solo 12 años, convirtiéndose en su víctima más joven conocida. Su cuerpo fue encontrado semanas después. Tras deshacerse de la furgoneta blanca que había estado utilizando, Bundy intentó robar otro vehículo estando a punto de ser detenido. Logró escapar momentáneamente, pero finalmente fue arrestado en Pensacola, Florida, el 17 de febrero de 1978 por el agente de policía David Lee, debido a las placas de matrícula robadas del Volkswagen que conducía. Su reacción al preguntársele cómo se escribía su nombre al ser detenido revela una arrogancia escalofriante. Una sensación de que incluso en ese momento seguía manteniendo el control de la narrativa. El juicio por los asesinatos en la fraternidad Chi Omega en Miami, que comenzó el 25 de junio de 1979, se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. Bundy, asumiendo su propia defensa, se enfrentaba a una abrumadora cantidad de pruebas en su contra. El testimonio de Nita Neary, quien lo identificó como el hombre que vio salir de la fraternidad en la noche de los asesinatos, resultó demoledor. Pero la evidencia clave llegó de la mano del odontólogo forense Richard Sobiron, quien demostró de manera irrefutable que las marcas de mordiscos encontradas en el cuerpo de Lisa Levy coincidían de forma única con la dentadura de Bundy. Una prueba irrefutable. A pesar de los desesperados intentos de Bundy por manipular al jurado, incluso llegando a llorar durante el testimonio de su madre, el veredicto final se emitió el 24 de julio de 1969, culpable. Fue condenado a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Pero la escalofriante saga no terminó con la lectura de la sentencia. Bundy continuó proclamando su inocencia y agotó metódicamente todas las vías de apelación, logrando múltiples aplazamientos de su ejecución. En un intento desesperado por ganar más tiempo y quizás por dejar un legado a su retorcida manera, Bundy ofreció confesiones selectivas proporcionando información fragmentada sobre la ubicación de algunos de los restos de sus numerosas víctimas. Incluso se descubrieron cabezas de víctimas ocultas en su antigua residencia. A pesar de sus manipulaciones, las familias de las víctimas se negaron rotundamente a interceder para solicitar más tiempo a cambio de sus confesiones. Su sed de justicia prevaleció sobre cualquier esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos. Incluso su entrevista con el televangelista James Dobson, en la que intentó vincular sus crímenes con la influencia de la pornografía, fue percibida por muchos como otro intento de manipulación. Una última y desesperada jugada para evitar su destino final. Sus últimas declaraciones sobre las víctimas, describiéndolas como personas que irradiaban vulnerabilidad, revela una mente profundamente perturbada que buscaba justificar sus horribles actos. Su insensible comentario sobre la pérdida de vidas y su arrogante jactancia final ante los detectives de Florida helaron la sangre de quienes lo escucharon. En su último día con vida, realizó una llamada telefónica a su madre y rechazó la tradicional última comida. Theodore Robert Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en la cordillera de las Cascadas, el escenario de tantos de sus crímenes. Los intentos por comprender la patología de Bundy arrojaron diversas hipótesis a lo largo del tiempo. Desde la posibilidad de un trastorno maníaco depresivo hasta alegaciones de trastorno de personalidad múltiple. Sin embargo, el diagnóstico final que se impuso fue el de psicopatía. Los rasgos que definían su psique eran escalofriantes: un marcado sadismo, necrofilia, una ausencia total de culpa o remordimiento. Y un perverso placer al infligir sufrimiento y daño a otros seres humanos. Su infancia marcada por la figura de un abuelo autoritario y un perturbador incidente con cuchillos durante su niñez podrían ofrecer algunas claves, aunque nunca justificaciones sobre el origen de su oscuridad. Su fetichismo por los pies y sus propias declaraciones sobre la influencia de la pornografía violenta son aspectos inquietantes que completan un retrato psicológico complejo y aterrador. Al final, Bundy confesó un total de 30 asesinatos distribuidos en varios estados. La lista de víctimas confirmadas es extensa y dolorosa, incluyendo los nombres de Karen Sparks, Linda Ann Healy, Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt, Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball, Joginham Hawkins, Janice Ann Ott, Denise Marina Slund, Nancy Wilcox, Melissa Ann Smith, Laura Ann, Anne Deborah, Jean Kent, Karen Eileen Campbell, Julie Lyle Cunningham, Denise Lynn Oliverson, Lynette Dawn Culber, Susan Curtis, Margaret Elizabeth Bowman, Lisa Janet Levy y Kimberly Diane Leach. Pero debemos ser conscientes de que el número real de vidas que cegó podría ser mucho mayor. Innumerables mujeres desaparecieron sin dejar rastro durante los años en que Bundy sembró el terror. Sus nombres permanecen en la oscuridad. Un sombrío recordatorio de la verdadera magnitud de su maldad. Al concluir esta profunda inmersión en la escalofriante historia de Ted Bundy, nos enfrentamos a una pregunta fundamental sobre la naturaleza del mal. Y la desconcertante capacidad de ciertos individuos para ocultar una oscuridad tan profunda tras una fachada de normalidad y encanto. El impacto de Bundy en nuestra psique colectiva y en el estudio de los asesinos en serie es innegable. Su caso nos obliga a confrontar la fragilidad de la confianza,
y la perturbadora realidad de que el mal pueda acechar bajo una apariencia inofensiva. Y nos deja con una inquietante reflexión para vosotros, nuestros oyentes. ¿Qué vacíos en nuestra comprensión permiten que individuos así existan y actúen impunemente durante tanto tiempo? Podríamos como sociedad llegar a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Meditad sobre la fragilidad de la confianza que depositamos en los demás, sobre la oscuridad que a veces se esconde tras una sonrisa amable. La historia de Ted Bundy es un recordatorio escalofriante de que el mal puede residir en los lugares más insospechados. Hasta nuestra próxima inmersión en los misterios que perturban la calma. Que la inquietud de hoy os acompañe como un recordatorio constante de la complejidad de la mente humana y la oscuridad que en ocasiones reside en su interior.